Bienvenidos una vez más a su espacio de entrevistas Hablando de por UCSG Radio, su dial 1190 AM, emisora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como siempre con ustedes, con las mejores entrevistas, recordándoles que usted nos puede escuchar no solamente en el dial 1190 en AM, sino también en internet a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial y para esto presento a nuestra invitada. Se trata de la escritora Graciela Bustos. Ella viene desde Buenos Aires y le damos la más cordial de las bienvenidas acá a nuestro país, Ecuador. Graciela, gracias por estar en este espacio con nosotros. Yo quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad porque es fantástico conocer esta ciudad, la gente tan linda de este pueblo y además por permitirme hablar de algo que me apasiona, que es justamente la espiritualidad. El tema que usted ha venido a desarrollar en sus conferencias al Ecuador, Graciela, es un tema que me parece importantísimo para la sociedad en general, para toda nuestra comunidad universitaria, para nuestros jóvenes, y es justamente hablar de lo que son los valores humanos. Y me gustaría empezar con una pregunta que quizás suene muy simple, pero que yo creo que podemos profundizar tanto. Cuando hablamos de valores humanos, ¿a qué nos referimos exactamente? Nos estamos refiriendo a algo que el ser humano recibe desde los primeros tiempos de su estancia aquí en esta tercera dimensión y en esta encarnación, que es justamente una serie de directivas que van siendo incorporadas al ser, que provienen en primera instancia de los padres, de la familia y luego de las instituciones con las que el hombre se contacta, y que se constituyen en pilares que orientan la conducta. Ahora aparece en el ser humano un poco más adelante, cuando tiene que definir su identidad como ciudadano, como profesional o trabajador, como padre de familia, como mamá, como ser, aparece la necesidad de la redefinición de estos valores y la pregunta de si los estamos aplicando y de hasta qué punto son fundantes de nuestra certidumbre. Y pueden aparecer entonces preguntas que son universales, y esas preguntas tienen que ver con cuál es la estructura que me sostiene como persona. Esta es una de las formas de acceder a lo que llamamos la espiritualidad. Y la espiritualidad es ese conjunto de haceres que en general nos son ofrecidos a través de figuras que son identificadas como maestros. Cada organización mística o espiritual propone un maestro que aparece como mentor y que lo primero que ofrece es justamente una serie de valores humanos que son esas estructuras dentro de las cuales volver a preguntarse hacia dónde voy y esencialmente cómo me dirijo hacia allí. En nuestro caso, ese maestro es un maestro hindú, cuyo nombre es Bhagavan Sri Satya Sai Baba, ofrece precisamente un cuerpo de teoría que orienta sobre la base de estos valores humanos, que luego se van desplegando en lo que se reconoce como subvalores, pero que esencialmente son 5, y son enunciados en un sánscrito cuyo significado va como siempre más allá de toda traducción. Y podemos mencionar estos 5 puntos que usted exactamente. Denis, si me permite, voy a enunciarlos primero en sánscrito para luego ofrecer la traducción. En este orden, Sai Baba los ofrece: Satya, Dharma, Shanti, Prema y Ahimsa, que significan, en primer término, verdad. En segundo término, acción correcta. Luego, paz. En cuarto lugar, amor. Y en quinto lugar, no violencia. Yo creo que usted acaba justamente de resumir en estos 5 puntos, en estos 5 valores, elementos fundamentales o parte fundamental del ser humano que no nos debería faltar. Y me gustaría en este momento plantearle a usted la pregunta de, en la actualidad, en nuestra juventud, nuestra sociedad, ¿está aplicando todos estos valores? ¿Los estamos perdiendo de repente, Graciela? ¿O qué está sucediendo en nuestra sociedad? Esa es la pregunta de nuestro tiempo, precisamente, porque estamos viviendo, atravesando todos, una etapa de una cierta incertidumbre vinculada con los modelos sociales, con los paradigmas desde los cuales entender la realidad.
Y por supuesto que la respuesta es sí, por supuesto que se están aplicando los valores humanos. Lo que sucede es que esa aplicación suele no ser consciente en la mayoría de los casos. El ser humano condicionado y armado con estos valores que, insisto, suelen ser obtenidos desde la familia y las instituciones, de todos modos, en algún punto, necesitan de ser concientizados por el hecho de que la toma de conciencia de que la verdad es un valor y que tengo que ejercerlo. A ver, no solamente hacia afuera, como la otra serie de valores que se incorporan, la ética, la honestidad, la racionalidad, el respeto. Y todos van de la mano, ¿verdad? Exactamente, pero suelen ser ejercitados hacia afuera. Es el encuentro con uno mismo lo que propone el maestro y la aplicación de esos valores primero sobre el propio ser, a partir de lo cual el hecho de conectarse con la verdad no solamente significa decirle la verdad al otro como oferta de un homenaje permanente, sino reconocer la propia verdad y funcionar a partir de allí, a partir de lo cual los otros valores se van concatenando. Y lo interesante en este planteo que hace el maestro Sai Baba, que es un filósofo hindú contemporáneo, es que al amor lo ubica, uno esperaría que estuviese en primer lugar, ¿verdad? Así es, y sin embargo aparece en cuarto lugar. En el cuarto lugar, Denise. Y esto es así porque afirma Swami que lo primero que tenemos que decirnos es la verdad con respecto a nosotros mismos. Es decir, en este punto, Graciela, el orden en lo que usted los mencionó tiene una lógica. Absolutamente. Y es en ese orden en que deben ser enunciados siempre, porque tienen justamente una concatenación de significados. Dice Swami, con la verdad sobre uno mismo, que en ocasiones pareciera eludirnos porque no nos gusta demasiado lo que nos muestra, pero el reconocimiento de eso nos lleva a elegir sobre esa verdad la acción correcta, que también va más allá del portarse bien. Significa hacer aquello que corresponde en cada momento, en función y en relación con la propia naturaleza. Y es eso lo que nos hace sentirnos en paz. Así es, exactamente. Porque estamos haciendo algo que realmente sentimos, no lo estamos haciendo de la boca para afuera, como usted lo mencionó, por cumplir con la sociedad, por cumplir por el otro, sino por cumplir con nosotros mismos. Me alegra que haya dicho eso porque es justamente el punto a partir del cual esto se puede aplicar de manera excelente. ¿Por qué? Porque esa paz es el derivado de la certidumbre que deriva de los otros dos valores, la verdad y la acción correcta. Y solamente así, allí se puede empezar a generar este amor de que habla Sai Baba y de que, bueno, lo encontramos en los postulados de todas las tradiciones místicas y religiosas, y afortunadamente filosóficas y psicológicas en este momento también. Este amor que no solamente significa volcarlo en un otro, que es nuestro hermano, nuestro cónyuge, nuestro compañero, nuestra mamá, nuestra esposa, sino fundamentalmente sobre nosotros mismos, porque en ocasiones trabajamos sobre cómo mejorar el vínculo con los demás y nos dejamos de lado en este encuentro, y hay que empezar a trabajar en la aplicación de estos valores sobre la relación que tengo conmigo mismo, a partir de lo cual puedo discriminar en relación a qué significa violencia. A veces somos muy generosos hacia el afuera porque protegemos y amamos a los nuestros, pero somos impiadosos con nosotros mismos y ejercemos mucha violencia. Y justamente en el punto de la violencia que usted nos ha mencionado, Graciela, yo creo que estamos en este momento atravesando por una serie de situaciones sociales, políticas, etcétera, que hacen que la sociedad se encuentre en un constante estado de incertidumbre, en el que hayan actos de violencia que cada vez son más frecuentes, y todo esto nos afecta, realmente nos afecta, y me llama la atención porque justamente usted ha hecho el llamado a esa no violencia para poder vivir en paz. Es así, pero nosotros llegamos a la conclusión con la ayuda de estos maestros y de una fuerte indagación y por supuesto una disciplina de estudio de las escrituras y los mensajes de estos filósofos, llegamos a la conclusión de que el hombre ejercita violencia porque no sabe. Hay un monto de ignorancia, llamamos ignorancia al desconocimiento de las propias pulsiones y tendencias, y esa violencia empieza a ceder y a revertirse cuando el ser humano toma conciencia de sus propias conductas. Nosotros creemos, y lo afirman los maestros, que la expansión de la conciencia es la única herramienta que tenemos
para disminuir la violencia y por ende el sufrimiento en la humanidad. Y todos los maestros propician ejercitaciones específicas para esta ampliación de la conciencia. ¿Cómo podemos, Graciela, quizás rescatar esos valores que nos están faltando en nuestra sociedad, quizás en nuestro hogar, en las escuelas, en los colegios? Porque yo creo que las instituciones también juegan un papel aquí fundamental, las instituciones educativas que ayudan en la formación de los seres humanos desde muy pequeñitos, los colegios, las universidades. ¿Cómo hacer para rescatarlos? Estamos en un proceso realmente auspicioso, porque estamos reconociendo ahora que la espiritualidad se está configurando como una verdadera disciplina, así como algunas personas dedican, reconociendo una vocación hacia, por ejemplo, los temas de la salud o los temas del edilicio si uno se recibe de arquitecto. Así se está configurando una idea muy fuerte de que la espiritualidad es una disciplina que también responde a una vocación y que uno puede acercarse a través de cuerpos de teorías específicos que se estudian y se enseñan. Entonces las instituciones, y eso está ocurriendo ya de una manera muy sutil pero fuerte, están incorporando estos valores humanos para también hacerlos participar en las clases de cualquiera de las ciencias, aún las ciencias duras, al punto tal de que nosotros hemos asistido a clases de física, por ejemplo, en el secundario, que están dictadas desde el punto de vista de la verdad y se vinculan, por ejemplo, con qué pasa con la verdad en relación a la conquista del espacio, qué pasa con la verdad en relación a las leyes naturales que se cumplen de modo inexorable. Y así estos valores van siendo incorporados de a poco, pero con esta idea de que la espiritualidad no es solamente un anhelo, una respuesta a una necesidad ontológica en el hombre, sino que se constituye como un verdadero campo de estudio y de experimentación. Incluso me atrevería a decir que muchísimos especialistas, médicos o profesionales en muchísimas ramas apuntan al tema de la espiritualidad para ayudar a sus pacientes. He escuchado muchos casos de médicos que al detectar graves enfermedades causadas, por ejemplo, por el famoso síndrome del estrés, recomiendan ahora a sus pacientes hacer yoga o realizar algún tipo de actividad que los lleve a la relajación, algún tipo de actividad que los conecte con la parte espiritual, porque el ser humano, yo creo que propio del ritmo de vida acelerado que estamos viviendo, se desconecta mucho de su parte espiritual y se dedica a hacer otras cosas que realmente le llegan a afectar. Así es, la vida actual nos empuja todo el tiempo, ¿no? Con propuestas permanentes, con desafíos y con estímulos que no cesan de aparecer. Entonces aquí tenemos algo muy interesante, que es el descubrimiento de la sabiduría oculta en aquellas tradiciones milenarias, en donde ahora la ciencia está descubriendo un correlato biológico interesante que hace justamente que ejercitaciones como el yoga, como la meditación, como la instalación en el presente, como la práctica del silencio, tienen este correlato neurobiológico que asegura una reorganización neuronal con nuevos neurotransmisores que aseguran un estado que puede convocarse a través de estas prácticas y que incide directamente sobre la hipófisis, sobre la hormona ACTH, adrenocorticotrofina, que en su acción esencial se eleva en situaciones de estrés, inhibiendo fundamentalmente a la timosina, que es el patrón de la inmunidad humana. Entonces uno dice, bueno, hago yoga y ¿qué me está pasando? No solamente aprendo estas ejercitaciones maravillosas que mejoran el cuerpo, sino que concatenadamente aparecen otros beneficios como una mirada más clara sobre la realidad, una respuesta más armoniosa ante los estímulos y una disminución del estrés finalmente. Y es que nos estamos dando espacio justamente para reencontrarnos con nosotros mismos, y quizás en nuestro diario vivir estamos ocupando nuestro tiempo en otras cosas y no nos damos unos minutitos al día para realmente pensar en nosotros y qué está sucediendo con nuestra parte espiritual. Yo la invito, Graciela, a hacer una pequeña pausa en este momento, porque también sé que ustedes van a abordar en las conferencias que están dictando aquí en Guayaquil y en la ciudad de Quito también el tema del liderazgo, y eso me parece muy importante también de mencionarlo. Muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de Hablando de.
Muy bien, estamos de regreso con más de su espacio de entrevistas hablando de aquí en su dial 1190 en AM. Les recuerdo que usted puede escuchar este programa también a través de internet a nivel mundial digitando www.ucsgrtv.com. También puede seguirnos en las redes sociales, en Twitter como @UCSG Radio, y con el mismo nombre también nos puede buscar en Facebook para que usted nos pueda emitir cualquier comentario o cualquier sugerencia para este programa. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, justamente de lo que es valores humanos y autoliderazgo. En el primer bloque hablamos de la importancia de esos valores humanos, de cómo rescatarlos, con nuestra invitada el día de hoy, Graciela Bustos, quien viene desde Buenos Aires. Graciela, y vamos a arrancar ese segundo bloque y le voy a preguntar cómo la ha recibido el Ecuador. De manera espléndida. En el aeropuerto ya tuve un grupo de amigos con los cuales me había contactado vía email, esperándome con flores, con alegría, con cafecito. Luego estoy aquí con mi amiga queridísima Chantal, en su casa. Me siento atendida desde todo punto de vista, me pasean, me miman y me dejan expresarme, lo que es para mí un privilegio. Claro que sí, para nosotros es un privilegio que nos acompañe el día de hoy. Gracias. Con todo su conocimiento, con su gran trayectoria como escritora, Graciela, y sé que ustedes van a tener algunas conferencias que se van a realizar en el Ecuador. ¿Me podría usted comentar en qué ciudades van a estar para que las personas que nos estén escuchando sepan que pueden también no solo disfrutar del contenido de esta conferencia en Guayaquil, sino también en otras ciudades del Ecuador? Perfecto, vamos a estar justamente aquí en Guayaquil, hoy mismo, a las 18:30. A las 18:30, me corrigen aquí, sí. Estamos en Museo Municipal. Nos está acompañando también Chantal Fontaine el día de hoy. Para nosotros un honor que nos acompañe, y le debemos otra entrevista para hablar de fotografía, Chantal. Por supuesto. Bienvenida, encantada. Cuéntenos las conferencias. Aquí en el Museo Municipal, auditorio principal, en Chile y Pedro Carbo a las 18:30. Vamos a tener el honor de tener esta personalidad tan hermosa con una propuesta espiritual que vive constantemente para compartirla, y nos va a transmitir todo lo que significa el proceso de vivir con el autoliderazgo constante. Qué maravilla. Esto es en la ciudad de Guayaquil hoy, ¿verdad? Sí. Luego en Quito tenemos el jueves 1 de agosto a las 18:30 en la Casa de la Cultura, en la sala Benjamín Carrión, el 6 de diciembre, y Avenida Patria. Luego tenemos en Bahía de Caracas, en el auditorio de la Universidad Laica, el lunes 5 de agosto a las 18:30, así que Bahía de Caracas también, a todos los que nos escuchan de Puerto Viejo, San Vicente, claro que sí, Manta, pueden prepararse para llegar. Luego tenemos también otra charla, una conferencia, bueno, el 7 de agosto en el Salón del Consejo Provincial en Loja, que es lo más importante, porque Loja también va a tener la oportunidad de escuchar y poder conectarse con lo que verdaderamente somos, esa esencia maravillosa espiritual que puede transmitirnos. Claro que sí, Chantal. De repente, para las personas que no saben cómo contactarse con los organizadores de la conferencia, cómo inscribirse o cómo participar, ¿qué pueden hacer? Bueno, la conferencia, por supuesto, es completamente libre la entrada para todo el que tenga interés en ser mejor persona y estar contactado consigo mismo. El teléfono para cualquier dato, si no lo pudieron anotar, para Loja, para Quito, para Bahía de Caracas y hoy Guayaquil, el teléfono es 2296-126, un convencional, y el celular es 0999-519373, y tenemos otro celular, el 099-4500-950. Perfecto. Creo que la invitación está hecha para todas aquellas personas que realmente estén interesadas y quieran ser parte de esta conferencia, que yo creo que les va a enriquecer muchísimo. Vamos a continuar con esta entrevista. Justamente habíamos quedado en el bloque anterior de hablar del autoliderazgo, Graciela, porque también este punto se va a tocar en las conferencias. Ajá, así es. Bueno, autoliderazgo es una como asignatura de esta nueva disciplina de la espiritualidad, y alude a
En parte la redefinición de lo que significa liderazgo, porque lo reconocemos como esa capacidad que tiene una persona de nuclear un grupo, armonizarlo y organizarlo en función de un objetivo común. Cuando nos preguntamos qué significa esto del autoliderazgo, implica la preexistencia en uno de distintas tendencias que ofrece la mente, pensamientos, ideas, opiniones, deseos, que en ocasiones son contrapuestos, que generan conflictos en nosotros y sobre todo generan sufrimiento. El sufrimiento es aquel estado en el que perdemos la certidumbre de quiénes somos y de cuáles son los pasos que tenemos que dar para lograr un estado de armonía y de bienestar. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo combatirlo? Justamente el autoliderazgo propone el reconocimiento de una entidad que es la responsable en uno de una cierta dificultad para encontrar ese deleite, que es la existencia de un juez interno. El juez que juzga, el juez que critica, que a veces replica voces muy primarias en nuestra historia personal y que nos señala aquello de nosotros que de alguna forma o de toda forma no está bien y que no sabemos cómo sacar de nosotros. El autoliderazgo es un ejercicio de autoconocimiento y de autoindagación que logra la transformación del juez en el líder interno, esa entidad asequible que acepta, que evalúa en lugar de juzgar, que integra en lugar de separar y que habilita en uno aquel reconocimiento de que lo esencial es una energía que puede ponerse de una u otra manera en aquello que nos reclama la vida y que justamente configura la presencia en uno de la acción en conciencia, por contrapartida, quizás, a lo que ocurre con el juez, que nos instala en el ego, que en ese momento no se porta bien con nosotros. Claro que sí. Y nos hace sufrir. Y nos hace sufrir y mucho. Y justamente un poco sacando la conclusión de lo que usted nos habló acerca de valores humanos y ahora del autoliderazgo, yo creo que de esta entrevista vamos a rescatar mucho ese conocimiento con nosotros mismos, que realmente siento que nos está faltando, que usted lo acaba de mencionar, ¿verdad? Ahondar en nuestros sentimientos, ahondar en lo que dentro de nosotros está sucediendo para poder saber manejarlo y para poder justamente no dejarnos llevar por esos sufrimientos, por esas depresiones que muchas veces le damos más valor que lo positivo. Esto de la espiritualidad, como disciplina en lo que yo insisto tanto, lo que propone es la reflexión, por supuesto, la teorización de estos aspectos, pero también la puesta en práctica. Porque la espiritualidad es esencialmente práctica y para aplicarla en la vida cotidiana. Y entonces los maestros, y nuestro maestro Sai Baba, propone 6 ejercicios especiales para que este autoliderazgo sea ejercido y consecuentemente se logre la expansión de la conciencia. ¿Podemos de manera breve mencionarlos? Por supuesto que sí, y se correlacionan con los valores que habíamos expresado antes. Claro. La verdad, ¿con qué se correlaciona? Con la ejercitación de la meditación, porque en esa meditación nosotros entramos en un espacio que en ocasiones nos ha sido desconocido totalmente, en donde el estado meditativo propicia el encuentro de respuestas nuevas que pueden ser formuladas y además de la relajación y además del correlato biológico, lo que se logra es una comprensión creciente de la propia esencia. Con relación al Dharma, la acción correcta, la ejercitación propuesta es lo que se llama el desarrollo del testigo, este líder que se transforma en un verdadero reconocedor de cómo se organiza esa energía interna y puede ayudarnos a reorientarla. Con relación al tercer valor, que es la paz, aquí tenemos la instalación en el presente. Quiere decir tratar y lograr establecer un momento en el cual ni preocupaciones con relación al futuro, ni lamentos con relación al pasado invaden este instante, que se recupera como único. Claro que sí, el presente. Con relación al amor, los maestros
maestros sugieren, dado que el amor es una sensación, un sentimiento, una emoción, un estado de conciencia expansivo, que nos conectemos con la belleza, pero de esta manera, en forma consciente decirse, a ver, ¿qué minuto de contemplación de la belleza y por lo tanto de esta emoción que me invade, totalmente sin aplicación práctica, pero sí espiritual profunda, me he dado hoy? Y buscarla deliberadamente para culminar en relación a la no violencia con la práctica del silencio, porque en ese silencio encontramos, que decíamos hace poco con unos amigos, antiguamente se identificaba el espacio sideral como una manifestación de la nada. Ahora se sabe que el espacio sideral está colmado de información y que lo mismo ocurre con ese silencio interno, que a veces nos parece ominoso o simplemente la falta de alguien que nos acompañe, y que también incluso a veces lo evitamos, ¿verdad? Precisamente por eso, sí, porque tiene mala prensa, ¿no es cierto? Entonces empezamos a descubrir, pero con la práctica de los anteriores que mencioné, porque tenemos que ser amables con nosotros mismos, hay que respetar esos miedos que aparecen, después ya no los vamos a respetar más porque nos van a aparecer, pero también reconocemos que en ese silencio interno hay información sobre nosotros mismos, y la no violencia se genera a partir de la comprensión profunda de cada suceso y cada aspecto de nuestra ser. Graciela, yo creo que la media hora realmente nos ha resultado muy corta para hablar de temas tan bonitos, de temas tan trascendentales. Yo creo que en la vida del ser humano debemos darle la importancia que necesitan justamente estos valores humanos, esa espiritualidad de la que hemos hablado el día de hoy. Pero para aquellas personas que de repente escucharon esta entrevista y dijeron 30 minutos es muy poco, pueden ir a las conferencias. Y eso es lo más importante porque allí van a poder ahondar muchísimo más. Recordándoles que el día de hoy la conferencia se da en la ciudad de Guayaquil a las 18:30 en el auditorio principal del Museo Municipal de la ciudad. También van a estar en la capital, en la ciudad de Quito. Esto va a ser el jueves 1 de agosto a las 18 horas en el auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Y por supuesto, rescatar las conferencias que también se van a realizar en la ciudad de Loja. Y me recuerdan en qué otra ciudad va a estar también, por favor. Bahía de Caracas, perfecto. Entonces en la ciudad de Loja, para aquellas personas que también deseen formar parte de esta conferencia, en el Salón del Consejo Provincial, el miércoles 7 de agosto, esto va a ser a las 17 horas. Y en Bahía de Caracas, en el auditorio de la Universidad Laica, esto va a ser el lunes 5 de agosto a las 18 horas, así que no hay pretexto para perderse las conferencias, yo sé que van a estar muy interesantes. Graciela, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado. Muchísimas gracias, Denise, ha sido un honor estar en este encuentro. Para nosotros también realmente ha sido un honor contar con usted. Nuestras felicitaciones por todos sus libros, por toda su trayectoria y por todo lo que usted viene a aportar a nuestro país. Realmente muchísimas gracias. Muchas veces gracias, Denise. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Esto es Hablando de en su dial 1190 en AM. Y les recuerdo que en internet estamos en www.ucsgrtv.com. Que tengan una excelente jornada.